Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos acá ya nuevamente, a pesar de todas las cosas, siempre tenemos la bendición de poder estar con el Señor, hermanos, y quisiera que por favor abran su palabra, su Biblia, su espada, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Es lo que vamos a estudiar hoy, lo que el Señor nos va a enseñar hoy día. Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Y si usted quiere ponerle un título, amado hermano, ahí usted tiene, ya mismo sale en la pantalla, póngale ahí el compromiso del creyente. ¿Sí? Ustedes saben, amados hermanos, hemos estado a lo largo de estas semanas, ya me parece que esta es la tercera semana, hemos estado estudiando si hay algo que tenemos que comprometernos, si hay algo que tenemos que decidir en este año, es justamente eso, ¿no? El Señor nos ha estado hablando, enfocarnos en el Señor. La primera semana vimos acerca de esos 3 principios espirituales, ¿verdad? ¿Sí? Luego vimos el compromiso en Jesucristo, qué tipo de compromiso era con Él, cómo era el compromiso de Él, ¿no? De obediencia al Padre, qué lindo, y en eso aprendimos, ¿no? Qué mejor ejemplo en fijarnos en Jesucristo para ver cómo Él tenía, cómo era su compromiso, ¿no? Con el Padre, y un compromiso de obediencia, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver eso. Así es que, hermanos, vamos por favor a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 57, y justamente hay un título ahí impresionante que dice: los que querían seguir a Jesucristo. Yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el Señor Jesucristo dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Versículo 60, Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo también dijo a otro: te seguiré, Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Impresionante, único. Vamos a ver ahora como título que está ahí, hermanos, el compromiso del creyente. Amados hermanos, para tener un poquito de contexto y una visión un poquito más amplia de lo que estamos hablando, este evangelio obviamente es escrito por Lucas, ¿sí? Ahora, Lucas no fue un discípulo del Señor Jesucristo, entendamos bien. Él, al contrario, fue un colaborador de Pablo. Entonces, cuando leemos la Biblia, sí, entendemos eso. Él era un colaborador de Pablo, y no solamente que Lucas escribe este evangelio de Lucas, sino que también él escribe el libro de los Hechos, ¿sí? Es decir, el libro de los Hechos vendría a ser el segundo evangelio de Lucas, por así decirlo, ¿no? Ahora, la manera en que Lucas escribe este evangelio es impresionante, porque en él nosotros podemos tener detalles precisos, tenemos nombres precisos, situaciones precisas acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio de Jesucristo junto a los otros evangelios, Mateo y Marcos, nos ayudan a tener una perspectiva más clara, ¿sí? Nos amplía más el contexto del ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, el 60% del Evangelio de Lucas es exclusivamente del Evangelio de Lucas, ¿sí? Por esta razón, cuando usted lee Mateo y Marcos juntamente con Lucas, usted puede ver de una manera mucho más amplia la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Lucas es, por así decirlo, como una bitácora, ¿verdad? Es decir, un libro donde se escribe, usted sabe, los barcos, los aviones tienen ese libro que se llama bitácora, donde ahí usted escribe
día por día, hecho por hecho. De esa manera es escrito el libro de Lucas en referencia a la vida de Jesucristo. Ahora, el énfasis que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas es muy, muy dramático. Es tremendamente dramático por los hechos que Él narra. Él era médico de profesión y dice en los primeros versículos que Él investigó diligentemente todos los hechos que ocurrieron con el Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos ahí en el capítulo 9, ¿no? Ahora, pero antes de leer y de empezar a esto, hermano, quisiera que por favor leamos el versículo 51 del capítulo 9, ¿sí? Justamente hablando de este énfasis que presenta Lucas al escribir este evangelio. Mire lo que dice ahí. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es dramático en la vida de Jesucristo, hermano. Esto es único. Esto es crítico en la vida del Señor Jesucristo. Lo que Lucas está narrando aquí es que el Señor Jesucristo miró a Jerusalén y él sabía lo que hemos visto la semana pasada, que tenía que obedecer al Padre y cumplir el llamamiento para el cual Él vino acá a la tierra, es decir, ir a la cruz, morir en la cruz, para, por esa razón, usted y yo ser redimidos de una eternidad sin Dios. Este versículo realmente ejemplariza, ¿sí?, cómo el énfasis de Lucas hace por la vida y el evangelio y el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es impresionante, hermano. Sabemos ahí realmente algo muy crítico en la vida del Señor Jesucristo. No vemos eso en Mateo, no vemos eso en Marcos, pero Lucas lo enfatiza de esa manera. Ahora bien, amados hermanos, justamente acá en el capítulo 9 que estamos en el Evangelio de Lucas, vemos realmente una porción muy impresionante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es por así decirlo, el capítulo 9 y el versículo 51 que acabamos de leer es por así decirlo el punto de inflexión, el punto de no retorno, ¿verdad?, en el ministerio del Señor Jesucristo en cuanto a su vida y al evangelio. ¿Por qué? Porque desde este punto, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, ¿sí?, Jesús se propone con firmeza ir a Jerusalén y cumplir el llamado que Él tenía desde la eternidad y por obediencia al Padre a morir en la cruz por usted y por mí. Por lo tanto, este es un punto crucial y dramático en la vida del Señor Jesucristo. De hecho, Lucas describe a manera, como les decía, de una bitácora. Acompáñenme ahí en Lucas capítulo 12 y versículo 50, más adelantito nada más. Dice así: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mire, el Señor Jesucristo está hablando ahí. Es decir, realmente es algo dramático en la vida del Señor Jesucristo. Él está hablando de lo que Él ya sabía que iba a venir, lo que a Él le tocaba pasar, la copa que Él tenía que beber para que usted y yo seamos salvos. Esto es impresionante, amados hermanos. Esto es único. Por eso es que Lucas hace hincapié en ese relato del compromiso que el Señor Jesucristo tenía por ir justamente y cumplir esa misión ahí en la cruz del Calvario, amados hermanos, y de esa manera usted y yo ser redimidos. De vuelta al capítulo 9 de Lucas, amados hermanos, esta es una porción impresionante. Este capítulo 9 es impresionante. ¿Por qué? Porque es una porción, hermano, donde el Señor Jesucristo, si usted ve, comisiona a los 12 discípulos. Cuando usted lo lee, Él comisiona a los 12 discípulos, Él alimenta 5,000. Tenemos la famosa confesión de Pedro, vemos también la transfiguración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él anuncia nuevamente su muerte, Él le libera a un joven de un demonio, y sobre todas las cosas en esta porción de la Biblia, del Evangelio de Lucas que acabamos de leer, Él justamente establece la prueba para el discipulado. Y de eso es lo que vamos a ver hoy.
Es decir, todos los eventos de este capítulo están registrados en los evangelios. Pero aquí lo vemos con ese detalle de dramatismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos acá? Que el Señor Jesucristo había realizado milagros en todas las áreas, en el área física, en el área espiritual, en el área natural, en lo sobrenatural. Eso es lo que vemos acá. Ahora, en el texto que nosotros acabamos de leer, en esta sección, vemos a 3 aspirantes, ¿sí? Vemos a 3 aspirantes a servirle, a seguirle, a comprometerse con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Aspirantes, que note usted en lo que acabamos de leer, aspirantes que ellos caminaban con Jesús. Ellos caminaban con Jesús, ellos escuchaban sus enseñanzas, ellos tenían un cierto conocimiento de Él, ellos podían acercarse al Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que vemos en este relato bíblico, ¿verdad? Pero, obviamente, vamos a ver lo que significa el comprometerse. Observemos acá que aquí el Señor Jesucristo, quiero hacer un énfasis en esto, en esta porción bíblica. Observemos que acá, en lo que estamos leyendo, el punto no se trata aquí de la salvación de un creyente o no, porque esa no es la pregunta que se hace en esta porción bíblica. ¿Qué necesito para ser salvo? Esa no es la pregunta que se hace acá, sino más bien se habla de la actitud que se requiere para aquel que reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y por consecuencia acepta comprometerse con Él y seguirlo. ¿Sí? De hecho, obviamente en este relato el Señor Jesucristo menciona 3 sentencias, 3 condiciones de vocación incondicional que se necesitan para comprometerse con Él y así poder seguirlo. Es por lo tanto, amados hermanos, el compromiso del creyente con el Señor Jesús un asunto de vocación incondicional. Así es como nos muestra la palabra del Señor. Y este asunto de comprometerse con el Señor, déjeme decirle, hermano, hermana, que es un asunto eterno. Ahora, como vamos a ver más despuesito, amados hermanos, estas 3 condiciones de vocación son muy fuertes, son muy duras, muy difíciles para aquellos que esperan que todas las condiciones sean ideales y de ahí poder seguir a Jesucristo. Es aquella gente que no es comprometida con Jesús y que están comprometidos o comprometidas con ellos mismos. Este tipo de personas siempre buscan las condiciones ideales para comprometerse con el Señor Jesucristo. Es decir, ellos dicen, bueno, si tengo mi auto, entonces voy a la iglesia. Ellos esperan que el día sea muy bonito, soleado, y van a la iglesia, ¿sí? Incluso los jóvenes a veces prefieren a su novio, a su novia, que al Señor. ¿Sí? ¿Me está entendiendo lo que yo le digo? Yo he conversado con mucha gente y a mí me han dicho, oye, yo me casé muy joven y no disfruté mi juventud, así es que tengo que experimentar esto, tengo que hacer esto, tengo que irme para acá, hacer esto, no he probado lo otro. Y después de que haga todas esas cosas, ahí sí me comprometo y me voy a la iglesia. Así dicen. He conversado con mucha gente y dicen, oye, no, en este momento no, sabes, estoy haciendo mi casa, me falta el segundo y el tercer piso de mi casa y cuando acabe la casita, pues ahí sí voy a la iglesia y me comprometo con el Señor, ¿no? Pero obviamente, amados hermanos, podemos poner muchos ejemplos de esto. E incluso tengo que decirlo, hermano, hoy mucha gente no quiere asistir a las iglesias, no quiere comprometerse con el Señor. ¿Por qué? Porque dicen, allá en esa iglesia sacan plata, sacan dinero. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay pastores, hay líderes en las iglesias que han enseñado mal la palabra de Dios, han cogido la palabra de Dios, han tergiversado
la palabra de Dios con el único beneficio de sacar dinero. Y hacen obviamente cantidad de cosas ahí, lo hemos hablado mucho acá en la iglesia, y mucha gente que ha ido a esas iglesias donde sacan mucho dinero, donde hacen pactos, donde hacen ofrendas y super ofrendas y no sé qué cosas más, están hoy en el mundo, porque el milagro no les llegó. Dieron tanta cantidad de dinero y el milagro no les llegó. Y claro, y dicen, no, yo no me comprometo, yo no voy. ¿Para qué ser cristiano? Dicen, si solamente te sacan dinero. Entonces, también es eso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de esto, hermanos? Que la vida cristiana, hermano, no se trata de esperar las condiciones que sean favorables para seguirle y servirle al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Dicho esto, a manera de contexto, y para que usted tenga un poquito más de visión en lo que vamos a hablar, entonces vamos a ver al primer aspirante a seguidor de Cristo. Entonces, vamos a ver al primer aspirante y tenemos ahí en el versículo 57 y 58, ese es el primer aspirante, ¿no? Recuerde que a cada aspirante el Señor Jesucristo le dice algo, le responde con algo, establece una sentencia, hay un diálogo del Señor Jesucristo con cada aspirante, y a cada aspirante a seguidor de Cristo el Señor Jesucristo le dice algo, le establece una sentencia, por así, una condición, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces el primer aspirante ahí, versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Impresionante, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando usted oye una palabra de esta manera, de esta forma, dice, wow, es impresionante, hay seguridad en esa persona, hay firmeza en esa persona, hay convicción en esa persona, dice, ¿verdad? Que este hombre le dice, oye, están caminando, ¿no? La imagen es esa, ¿no? El Señor está caminando, hay mucha gente con él, y uno se acerca y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este tipo de comportamiento es obviamente emocional. No mide el alcance de sus palabras, ¿sí? No es un compromiso real. Obviamente se basa en la emoción. Y no justamente este compromiso representa lo que es el Señor para esa persona. Eso es lo que estamos viendo. Este es el entusiasta, ¿verdad? Yo, pastor, yo hago, yo voy, yo pongo, ¿verdad? Ese es el entusiasta, ¿no? Que se compromete rápidamente en las cosas de Dios. Yo. Y son primeritos, ¿verdad? Los que dan, ¿no? Pero obviamente, ¿qué vemos acá? Que su corazón no es lo suficientemente maduro en el conocimiento y en la relación personal con Dios. ¿Dónde usted llega a tener un conocimiento y una relación personal con Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Amado hermano, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, y si usted no vive lo que lee y estudia, usted nunca va a poder tener una relación con Dios y mucho menos conocerle al Señor, nunca. Por eso es que hay mucha gente que se dice ser creyente y son engañados. Y rápidamente a cualquier cosa dicen, yo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vaya. No miden sus palabras, son emocionalistas. No le conocen verdaderamente al Señor. Y al darse cuenta que obviamente el comprometerse, el seguir a Jesucristo implica incomodarse a sí mismo, lo abandonan. Es decir, las condiciones ideales para este tipo de personas nunca se dieron, nunca llegaron. Y por esta razón, él abandona a Jesucristo, abandona al Señor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque la respuesta que le da el Señor Jesucristo ahí en el versículo 58 es impresionante. Mire lo que le dice. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Por lo menos en este versículo yo hallo dos verdades acá, por lo menos. Si usted puede hallar 3, 4, gloria a Dios, pero yo, como dice un hermano, yo humildemente
he hallado dos verdades aquí. Y son muy serias. Mire, la primera verdad, que comprometerse con el Señor Jesucristo implica renunciar a nuestras comodidades. Obviamente, si estas se interponen en nuestro servicio y en nuestra devoción con el Señor Jesucristo, para comprometernos con Él. Es decir, esto significa que debemos de desacomodarnos para que Dios se acomode en nosotros. Ese es el punto acá. ¿Qué otra verdad vemos aquí? Mire, Jesucristo nunca dijo que el precio para comprometerse con Jesucristo, para seguirle a Jesucristo, sea gratis, sea fácil o sea barato. No. Mire, yo he escuchado decir a la gente, oye, la salvación es gratis. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no es bíblico, eso no lo dice. A Dios le costó a su Hijo en la eternidad. A Jesucristo le costó su vida aquí en la cruz. O sea, la salvación no es gratis. Le costó al Padre, le costó al Hijo. Por eso es que el seguirle a Jesucristo, el comprometerse con el Señor Jesucristo, implica realmente un precio muy elevado. Tenemos que desacomodarnos para hacer que Dios se acomode en nosotros. Le pongo un ejemplo. Mire ahí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 13. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de sujeción. Dios establece cómo tiene que sujetarse una familia, pero lastimablemente a veces hay hogares donde el marido solamente quiere que se sujete el esposo a él, pero él sujetarse al Señor no quiere, ¿me entiende? Entonces dicen, no, ahí en tu iglesia, mira, son muy radicales, son muy duros. ¿Sabe? Si usted quiere seguirle a Cristo, usted tiene que desacomodarse a su manera de pensar, a sus hábitos, a su conducta, a su manera que aprendió usted de sus padres, de la sociedad en la que venimos. Porque el Señor nos manda que si yo quiero tener un buen hogar, el Señor nos da un ejemplo claro de lo que es sujeción, pero a veces no queremos hacer. Incluso las esposas no quieren sujetarse a los esposos. ¿Cómo así? ¿Saben decir? Haz tú pues. Que se caliente él la comida. Cuando el esposito viene trabajando y no, ahí está, que se caliente. No. La esposa tiene que servirle al esposo. Si es una esposa cristiana, si es una esposa que se ha comprometido con el Señor, ella tiene que servirle a su esposo. Pero entonces les pongo un ejemplo así muy claro, y eso hay todos los días, en todos los hogares. No quieren sujetarse. ¿Sí ve? No se incomodan en ese asunto. Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 4, léalo en casa, pero dice ahí, oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Oye, la palabra de Dios es clara. O sea, amados hermanos, Dios es claro aquí en este punto. Mire, a veces especialmente en los jóvenes, ahora, ¿no? Dicen, con el matrimonio homosexual y todas esas cosas que hay hoy día, hermano. Están en las universidades, en los colegios, los muchachitos y les enseñan que eso está bien en los colegios. Pero hay jóvenes que dicen, no, o sea, no, ¿qué? Le dicen, papá, pero ¿qué hay de malo en que dos hombres se casen? No pasa nada. ¿Sí ve? Entonces, ahí usted, en ese momento como padre, usted tiene que reaccionar y decirle, no, un momentito, eso no es de Dios. Tenemos que incomodar, no solamente a nuestros hijos, sino también ver cómo está el asunto, qué clase de pensamiento tienen. O sea, hay que incomodarse, hermano. No debemos de participar con las cosas del mundo. A veces
le alabamos aquí al Señor, ¿verdad? Le alabamos tan lindo y cantamos 2 himnos muy bonitos. Pero no estaría bien que en casa aquella persona que estuvo alabándole hoy aquí escuche vallenato, escuche bachatas, reggaetón. O sea, y el Señor me dice ahí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es incomodarse. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Por eso es que es duro y difícil ser un seguidor de Cristo, comprometerse con Él. Acompáñeme a Romanos capítulo 13 y versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso lo sabemos muy bien. Es decir, que en cualquier país que nosotros estemos debemos de someternos a las leyes que hay en este país. Es decir, mire, usted no puede conducir, usted puede manejar un carro, pero si no tiene licencia, usted no debe de manejar ese carro. Pero claro, la idiosincrasia latina, la viveza latina es eso, ¿verdad? No, es que a mí no me van a parar los policías, ¿verdad? Y así, y van a la iglesia y vienen a la iglesia conduciendo un carro que no deben de conducir, porque no tienen seguro, no tienen la licencia legalmente aquí. Oye, entonces, a ver, eso es incomodarse. Si no tengo la licencia, listo, no compro carro, no manejo un carro, así sepa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 tiene la misma idea. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y ahí está, ahí está. Mire, estamos en una sociedad acá, bueno, y en todos los países se paga impuestos. Se paga impuestos. Acá pagamos nosotros al Iron Revenue, ¿verdad? Entonces, es triste porque hay creyentes, que se dicen comprometidos con el Señor, que no declaran correctamente sus impuestos. De verdad, y acá muchas veces el gobierno les da ayudas y arriendan las habitaciones y todo eso. Y escuché decir a una líder allá cruzando el río, no, di nomás de eso, no pasa nada, tú puedes arrendar, el Señor conoce tus necesidades. Eso no es así. Pero si nosotros somos verdaderamente comprometidos con el Señor, nos sujetamos y declaramos lo que es al Estado en nuestros impuestos. Le estoy poniendo unos ejemplos muy sencillos, amados hermanos. Mateo capítulo 5 del 38 al 48, léalo en casa. Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la ropa. Oye, al que te pide ir, versículo 43, al que te pide ir que le ayudes 1 milla, anda 2 millas con él. Eso es incomodarse, hermano. Pero a veces no queremos eso. Queremos lo fácil, queremos lo barato, lo simple, lo que no cuesta nada. El Señor nos manda a incomodarnos y a veces toca hacer eso, hermanos. Si alguien te ayuda, si alguien te pide ayuda, oye, dale. Amén. Veamos el segundo aspirante. Versículos 59 y 60. Y el Señor Jesucristo dijo a otro, sígueme. Y esta persona le contestó y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Interesante, este es el segundo aspirante, ¿verdad? Vemos acá en el versículo 59, obviamente que son personas que ponen como excusa a su familia para no comprometerse y servirle al Señor. ¿Ok? Es decir, ellos anteponen a personas o a cosas, ¿sí?, antes que a Dios. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, nietos, o cualquier otra cosa, fiestas, paseos, etc. Es decir, son personas que sienten simpatía por el Señor Jesucristo. Tienen ellos un cierto apego por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tienen un cierto grado de aprecio hacia el Señor Jesucristo, pero no le aman verdaderamente. No le aman.
No le aman, ¿por qué? Porque vemos en su obediencia, ¿verdad?, a Dios y a su palabra es relativa, es parcial, ¿verdad? Es condicional. Para estas personas, la obediencia a Dios y a su palabra no es lo más importante. Lo más importante para ellos es estar con lo que a ellos les conviene, donde ellos pueden sacar beneficio personal, pero no a Jesucristo. Eso es lo que nos dice ahí. Pero veamos qué es lo que el Señor Jesucristo le dice ahí en el versículo 60. Jesús le dijo a este hombre: déjalo a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Por lo menos vemos acá dos verdades, amados hermanos, dos verdades. Que Jesucristo, amados hermanos, no se opone al cuidado de la protección de nuestros seres queridos. De hecho, el Señor Jesucristo, Él habla desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo de toda la palabra de Dios, que nosotros debemos de preocuparnos por nuestros seres queridos. A nuestros padres debemos de ayudar, debemos de proveer para nuestra casa en cuidado, protección, debemos de ayudar al prójimo, etcétera. O sea, Dios no está refiriéndose a eso acá el Señor Jesucristo, ni tampoco Él está diciendo que los funerales son malos. No está diciendo nada de eso, sino a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo es al hábito que nosotros muchas veces tenemos de paralizar o de boicotear el avance y el crecimiento espiritual y de servicio que tenemos con el Señor Jesucristo, anteponiendo obviamente a algún familiar ahí. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Por tanto, amados hermanos, este asunto de servir al Señor, de comprometerse con el Señor, es un asunto de prioridades. Y esto obviamente solamente lo aprendemos en tanto en cuanto tengamos una relación con el Señor Jesucristo, con Dios. De lo contrario, nunca vamos a poder comprometernos verdaderamente con el Señor Jesucristo. Acompáñeme a Lucas capítulo 12, más adelantito, y versículo 26. Porque acá el Señor Jesucristo está enseñando de lo mismo. Lucas capítulo 14 y versículo 26. Justamente está hablando de esto, del comprometerse. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oye, estas palabras son realmente fuertes. Son realmente fuertes. Este es un versículo, amados hermanos, que lastimablemente se ha enseñado mal. Se ha tergiversado el contexto de este versículo, hermano. Y lo que vemos acá, en relación al punto que estamos viendo acá, amados hermanos, es que son realmente palabras muy, muy fuertes de parte del Señor Jesucristo. Sin embargo, de esto, amados hermanos, quiero decirles y recalcar que la palabra de Dios nunca se contradice, nunca se contradice, amados hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿ok? Ustedes leyeron el capítulo 29 de Génesis, ¿verdad? Entonces ahora va a tener mayor comprensión ese capítulo para ustedes. ¿Por qué? Porque este término, aborrecer, era un término que se utilizaba en los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos, obviamente, del Antiguo Testamento. Se usaba, obviamente, frecuentemente en un contexto de una manera idiomática, lingüística. ¿Ok? Esta palabra aborrecer, ¿sí?, básicamente denota la preferencia de algo sobre alguien, ¿sí? En cuanto o en términos a amor, devoción, sujeción u obediencia, ¿sí? Es decir, la palabra aborrecer, acá que usted lee, es una expresión idiomática, lingüística, y el Señor Jesucristo está haciendo uso de esa expresión idiomática y lingüística
Por eso el Señor dice, hey, el que no aborrece a su padre, a su madre, hijos, etc. ¿Sí? Ahora, saquemos a alusión el capítulo 29 del libro de Génesis. ¿Recuerda? Usted leyó, ese capítulo parece una novela. Vemos a Labán ahí, ambicioso, engañador, embustero. Vemos dos hermanas que tenían envidia entre ellos. Ahí está Jacob, que se enamora de Raquel y es engañado, trabaja 7 años, otra vez vuelve a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una novela. Pero ¿cuál es el punto ahí, hermano? Ahí justamente en el versículo 31 de Génesis dice que él despreció más a Lea que a Raquel. Si ve, estamos utilizando la misma expresión lingüística. En el contexto del capítulo 29 entendemos que Jacob amó más a Raquel que a Lea. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14 y versículo 26? Es algo muy simple lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí. Él nos está diciendo, que nosotros debemos de amar más a Jesucristo que a cualquier otra persona. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 26. Es decir, que cuando Jesús manda a aborrecer a nuestra familia, no está sugiriendo que les odiemos literalmente, que les despreciemos literalmente. El Señor está enseñándonos ahí o enfatizando que debemos amarle a Él más que a todos los demás, incluso más que a nuestra propia vida. Eso es lo que está diciendo ahí, usando esa expresión lingüística. Si me acompaña a Mateo capítulo 10 y versículo 37, mire lo que dice. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Entiende ahora? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo y enseñando el Señor Jesucristo ahí. Les digo esto porque se ha enseñado mal este versículo en muchas partes y obviamente cuando hay una mujer que es creyente y el esposo no es creyente, entonces le aborrece. Y le hacen leer este versículo y le dicen, tú tienes que aborrecerle, él no es cristiano, él no está con el Señor. Y no tienen nada como pareja, hermano. Eso no está diciendo la palabra de Dios ahí. Que el hermano es drogadicto, que el hermano es ladrón y hay que aborrecerle para seguirle al Señor. Eso no está diciendo el Señor ahí. El Señor está poniendo énfasis, como lo acabamos de hablar bíblicamente, es que nosotros debemos de amar más al Señor que a cualquier otra persona o cosa. Por eso es que yo le mandé a leer ahí el capítulo 29 de Génesis, que justamente nos hace entender este concepto. Por eso es que en otras versiones, como por ejemplo, acá ya nuevas versiones, por ejemplo en la versión acá, nueva versión internacional, nosotros vemos acá versículo 26, ¿dónde está? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a esposa o hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí ve? El énfasis es ese, amar más al Señor que a todas las cosas. ¿Qué otra verdad vemos ahí? Amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo le contesta así, ¿qué es lo que vemos? Que el pasado es el pasado, hermanos, y el futuro muchas veces se convierte en una quimera para nosotros. Vivamos el presente, vivamos el hoy, en el Señor, por el Señor, para el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Veamos al tercer aspirante. Versículo 61, mire lo que dice ahí. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame que despida primero a los que están en mi casa. Es una afirmación que parece muy legítima, ahí en el versículo 61, ¿verdad? Que parece muy convincente, muy razonable. ¿Y quién de nosotros no desearía despedirse de sus familiares o de la familia de uno antes de emprender un viaje misionero con el Señor Jesucristo, ¿no? Señor, espera. Voy a despedirme de mi papá, mi mamá, mis hermanos.
Te cojo en el camino. Te cojo entre Judea y Samaria. Por ahí nos vemos. ¿Sabe que la costumbre de aquel tiempo era justamente esa? Cuando usted iba a emprender un viaje largo, ¿sí? O una misión larga, eso era lo que se exigía en ese tiempo. Ir donde su familia y pasar un buen tiempo, meses con ellos y luego despedirse. No es como ahora, ¿verdad? Es que nosotros acá en el mundo occidental tenemos otra mentalidad. En ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, no es así, no era así. Entonces, para nosotros despedirnos es, papá, mamá, me voy, chao, en el mejor de los casos. A veces ni siquiera se despiden, salen por ahí. Pero en el tiempo de Jesucristo había eso, ¿no? Ahora, ¿qué vemos acá en esta persona, en este tipo de personas? Que son aquellos que siempre tienen algo que hacer o se inventan algo para hacer con tal de estar ocupados y no comprometerse con el Señor. Estas personas siempre tienen más compromiso con su agenda que con la agenda de Dios. Según lo que me dice ahí el versículo 62, ellos no son aptos para el reino de Dios. Cualquier excusa es buena. Es que, pero, hermano, ¿será que? No, es que, no, un momentito, voy a ver, ya, y están siempre, cualquier excusa es buena. En el versículo 62, que dice ahí, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué verdades encontramos ahí, hermano? Amados hermanos, si vas a comprometerte con el Señor Jesucristo, debes de hacerlo. Y hacer de Jesucristo que Él sea tu prioridad. Y esto obviamente es importante para los que desean avanzar en su relación con Dios. Amados hermanos, Jesucristo no admite un corazón dividido. Escuche eso. El Señor no admite un corazón dividido. Ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 24 dice que no podemos amar a dos señores. O amas al uno y aborreces al otro, o aborreces al uno y amas al otro. No podemos tener un corazón dividido. El Señor no comparte su señorío con otras personas o cosas. Él debe de ser el primero en nuestra vida si queremos comprometernos verdaderamente con Él. Ahora, si realmente queremos comprometernos con el Señor Jesucristo, realmente tenemos que hacerlo de una manera buena, sin regresar a la antigua manera de vivir, especialmente cuando las cosas no salen, ¿verdad? Especialmente cuando las cosas no salen como uno pensaba. Por eso es que a veces la gente deja de venir a la iglesia, porque se confrontan con esta verdad de lo que significa y lo que implica comprometerse con el Señor. Y dicen, no. Esto está muy duro para mí. Y se alejan y se van de la iglesia. Y cualquier excusa ponen y ya está. No podemos tener un corazón dividido con el Señor, hermano. No podemos amar las riquezas y a Dios ahí mismo. No se puede. No podemos amar lo material y a Dios, no se puede. El Señor tiene que ser preeminente en nuestras vidas si queremos seguirle y comprometernos con Él. Eso es lo que está enseñando acá. Ahora obviamente siempre hay cosas que tenemos que hacer, responsabilidades que tenemos que hacer. Pero para todo hay tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para reírse. Y hay tiempo para servir al Señor. Hay tiempo para llorar y tiempo para comprometerse con el Señor. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y hagámosle en el tiempo de Dios. Y si hay que servirle al Señor, sirvámosle, hermano. Estos son los 3 aspirantes y todos fracasaron.
porque cada uno fue confrontado con su pecado. Ninguno de ellos amó verdaderamente al Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se comprometió verdaderamente con el Señor Jesucristo. Y eso es muy, muy triste. ¿Qué nos hace reflexionar esto, amados hermanos? Mire, cuando en la eternidad Jesucristo asumió el compromiso de salvar a toda la humanidad, Él sabía que para lograrlo iba a ser muy, muy difícil. Demasiado difícil. Él sabía que tenía que obedecer al Padre. Y vemos lo dramático de la vida del Señor Jesucristo ahí en Lucas. No fue fácil para Él. Pero aún así el Señor Jesucristo obedeció al Padre. Y así por medio de su sacrificio en la cruz, rescatarle a usted y a mí de un juicio eterno. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo no le vemos a Él nunca poniendo ninguna excusa. Nunca. Él lo hizo por amor y obediencia. Si Él hubiese buscado lo fácil, ¿verdad? Lo cómodo. Si Él hubiese renunciado a su propósito acá en la tierra, usted y yo no pudiéramos estar hablando de ser salvos. Es necesario, amados hermanos, que entendamos que ser cristianos va más allá de disfrutar las bendiciones que obtenemos por el hecho de ser salvos. Va mucho más allá de eso. Que a veces la gente se conforma y dice, yo ya soy salvo, acepté a Jesucristo. Sí, ¿y qué? A veces dicen, no, bueno, yo pertenezco a una denominación y mi denominación pues es muy bíblica, es doctrinalmente buena. Sí, ¿y qué? Y a veces la gente dice, bueno, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, tengo la Biblia. ¿Y qué? No debemos de conformarnos con eso, amados hermanos. Debemos de incomodarnos. Debemos de hacer del Señor Jesucristo nuestra prioridad, para que de esta manera los que no tienen a Cristo, los que andan en su religión creyendo en santos, en vírgenes, en la idolatría, en la brujería, en la adivinación, en todas esas cosas, puedan venir a la verdad, a la luz de Jesucristo, y ellos puedan recibirle a Él como su Señor y su Salvador, y de esta manera puedan decir, yo también soy salvo. Si ve, la vida cristiana va mucho más allá de los beneficios que usted y yo podemos tener solamente por ser salvos. Va mucho más allá. Vivimos en tiempos muy críticos, amados hermanos, donde iglesias, líderes predican un evangelio fácil, un evangelio barato, que no demanda compromiso, que no demanda el hecho de formar un carácter cristocéntrico. Y se pasan todo el día hablando de experiencias que ellos han tenido, pero nunca exponen la palabra de Dios y son confrontados. En una ocasión alguien vino y me dijo, oye, ¿cuánta gente tienes? Le digo, a mí no me importa la gente. A mí me importa la calidad de doctrina y teología que ellos puedan tener y de conocer al Señor. Y en base a ello, ellos puedan vivir una vida de obediencia. De hecho, eso le importó más al Señor Jesucristo en su ministerio. Él nunca apeló a las multitudes, Él apeló a la calidad de sus discípulos. Y formó 12. Y lo hicieron en excelencia. Y se comprometieron con Él. Y cada uno murió feliz por el Señor Jesucristo. No les interesa formar ese carácter cristocéntrico. Desean más cantidad que calidad. Sabes, triste, a veces en las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, hoy día más importante es el ornado solidario que la palabra de Dios. Es una vergüenza. Shame. Y va el pastor y exige el regalo que le den a él de cumpleaños.
¿Qué es eso? Claro, la gente que no conoce al Señor ve estas cosas y dice, no, ¿para qué? Amados hermanos, no, si quieres servirle al Señor, si quieres comprometerte con Él, no esperes el tiempo ideal, no esperes que las cosas salgan bien, que las condiciones se den para seguirle al Señor. Eso no existe, eso no es bíblico. Que las circunstancias sean ideales, óptimas para comprometerse con Él. Eso no es real. Lo único que usted va a conseguir con una actitud así, obviamente, es posponer tu conocimiento y tu relación con el Señor, tu crecimiento espiritual. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos bendices. Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque, Señor, tú nos has hecho un llamamiento santo a tu servicio, a comprometernos contigo. Señor, perdónanos porque muchas veces anteponemos muchas cosas en lugar de darte a ti la prioridad, amado Jesucristo. Padre, oramos por tu perdón, pero también oramos, Señor, que tú nos capacites y nos prepares, Señor, y tú pongas ese querer como es hacer en nuestros corazones para comprometernos contigo, Señor, y podamos ser aptos para el reino de Dios. Oro por aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados y dile, Señor, me arrepiento. He sido como esos 3 hombres que solamente escucharon, caminaron, conocían un poco de Jesucristo, pero nunca se comprometieron. Dile, hoy yo me quiero comprometer mi vida contigo. Señor, perdona mis pecados y sé el Señor en mi vida. Y quiero estar contigo para siempre. Padre, te damos gracias.